Me llamo Esteban Morales, soy pastor evangélico en Ecuador, y lo que voy a relatar marcó mi vida para siempre. Era un domingo de marzo de 2018 y estaba ultimando uno de los bautismos más significativos de mi ministerio. 17 personas habían decidido rendir su vida a Cristo, entre ellas una abuela de 78 años que había esperado décadas por ese instante. Aquello que ocurrió en el río Napo, hermano, no aparecía en ningún manual. Cuando uno está de pie en aguas consagradas, bendiciendo vidas ante la mirada de Dios, y de pronto oye el chasquido inconfundible de armas siendo montadas a la espalda, la sangre se hiela. Ver hombres pintados de guerra emerger de la selva como espectros del pasado te revela que existen fuerzas que trascienden lo visible. Lo que el Señor hizo aquel día, lo que todos presenciamos, fue tan poderoso y tan imposible de encajar en la lógica humana que aún hoy me despierto algunas noches reviviendo cada segundo, cada detalle, cada respiración acelerada, cada latido queriendo escaparse del pecho. Para dimensionarlo debo llevarte a ese lugar. El Napo, en la provincia de Orellana, es una arteria viva que serpentea kilómetros entre la Amazonía. Aquella tarde elegimos un remanso especial, agua mansa y clara, rodeada de cecropias y palmeras que se alzan como catedrales verdes. Llevaba 3 años pastoreando la pequeña iglesia Vida Nueva en Cristo en Francisco de Orellana, El Coca. Éramos cerca de 60 congregantes, humildes pero con un fuego espiritual que abrigaba el alma. Muchos venían de caminos ásperos, exalcohólicos, madres solteras que habían perdido la esperanza, hombres curtidos por los pozos petroleros que habían visto familias romperse. Aún así, ese domingo era distinto. 17 almas darían el paso decisivo, descender a las aguas. Entre ellas estaba doña Amalia, una abuela quechua de 78 años que había caminado por sendas selváticas 2 horas para llegar. Tenía manos surcadas por décadas de labor, pero sus ojos brillaban como los de una niña que por fin encuentra casa. También estaba Diego, de 23, perdido en las drogas desde los 15. Su madre, hermana Lidia, oró por él 8 años sin ceder. Verlo junto al río con lágrimas corriéndole mientras cantábamos Sublime Gracia, me confirmó que tocábamos el corazón del reino. El aire denso y húmedo traía una expectativa solemne. El espíritu se movía como brisa suave y a la vez poderosa. Los hermanos cantaban con devoción que hacía eco entre los árboles. Sentía el peso dulce de la responsabilidad, guiar a esas almas en un encuentro íntimo con su Creador. Cuidamos cada detalle. Llegamos a las 2 de la tarde, cuando el sol filtrado por las hojas dibujaba patrones dorados sobre el agua. Nos dispusimos en semicírculo en la orilla, algunos con Biblias gastadas, otros con pañuelos blancos ondeando. Las mujeres vestían sencillas telas, los hombres camisas blancas. Era un día apartado para Dios. Antes de comenzar, oré en silencio, descalzo, sentía las piedras lisas bajo el agua tibia a la altura de la cintura. Pedí al Señor que dirigiera la ceremonia y que cada persona saliera transformada. Hermanos, proclamé sobre el murmullo del río, estamos aquí por obediencia, no por costumbre. Jesucristo fue bautizado en el Jordán, hoy Él está presente en el Napo. Comenzamos con la más joven, María de 12. Al sumergirla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su rostro se iluminó bajo el agua. Al emerger gritó Gloria a Dios, y bandadas levantaron vuelo. Uno a uno continuaron. Hubo lágrimas, alabanzas y testimonios espontáneos como manantiales. Cuando sumergí a Diego, sentí cadenas romperse. Salió y abrazó a Lidia con tal fuerza que ambos cayeron llorando. Llevábamos 1 hora y media y ya eran 14 bautizados. Faltaban 3. Doña Amalia, Mauricio de 54, sanado de cáncer 3 meses atrás, y Elena, madre soltera de 19 que encontró a Cristo en medio de una depresión profunda. Fue cuando doña Amalia se acercó, apoyada en mi brazo, que escuché un silbido. No era ave ni viento, era humano, calculado de cazador. Mi corazón golpeó fuerte. Pensé que quizá imaginaba cosas. Entonces sonó un segundo más cerca, luego un tercero, desde otra dirección. El canto se apagó, miradas tensas hacia la selva. Aurelio, diácono antiguo, susurró, «Pastor, terminemos pronto». Miré a doña Amalia, había esperado toda una vida. «No», respondí, «Dios nos trajo con propósito, no cederemos al temor». Tomé la mano temblorosa de doña Amalia y la conduje al remanso. Sus pasos eran cortos, firmes por dentro aunque las rodillas vacilaran. Me miró con sabiduría antigua y en su español mezclado con quechua, murmuró, «Pastor, ya no temo, si hoy Dios me llama, que me lleve bautizada».
Aquellas palabras me cubrieron con una paz difícil de describir. Avanzamos hasta donde el agua le rozaba el pecho y comencé la fórmula con voz clara: Amalia Quispe, por tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, te bautizo en el nombre del Padre. Un alarido cortó el aire. No era dolor ni auxilio, era grito de guerra, bronco ancestral, nacido del vientre verde de la selva. Entonces aparecieron. Salieron de entre los troncos como si el bosque los pariera. Alrededor de 20 hombres pintados de rojo y negro, armados con arcos tensos y lanzas de puntas metálicas que destellaban como cuchillos de sol. Los rostros, cubiertos con diseños geométricos que parecían moverse con la luz, no correspondían a pueblos vecinos. Conocía a Shuar y Quichua de la zona. Estos eran más altos, con rasgos distintos y un brillo feroz en los ojos, algo antiguo e indomable. La congregación estalló en gritos. Algunos corrieron hacia los árboles, otros quedaron clavados en la arena. Las madres abrazaron a sus niños. Diego, recién bautizado, se paró delante de Lidia como escudo. Yo no me moví, no por ausencia de miedo, lo sentía martillando en el pecho, sino porque doña Amalia seguía entre mis brazos, a medio bautismo, confiando plenamente en que terminaría lo empezado. Los guerreros formaron un semicírculo en la orilla. Oí cuerdas tensarse, lanzas apuntando a nuestros cuerpos. Varios hermanos alcanzaron a resguardarse, pero la mayoría permaneció, dividida entre lealtad y pánico. El que parecía líder se adelantó, corpulento, con corona de plumas multicolores y un collar de colmillos de jaguar. Tenía los ojos delineados en negro, como cuencas vacías que me atravesaban. Habló, la lengua me era desconocida, y sin embargo cada sílaba llegaba a mi mente con nitidez imposible, como si alguien tradujera dentro de mí. Hombre de la cruz, has profanado aguas sagradas. Traes a tu Dios extranjero a territorio donde no es bienvenido. La garganta se me secó. En la orilla, el sol bajaba despacio, el río parecía contener el aliento, podía oír sollozos ahogados, podía sentir el temblor de los míos, pero junto al miedo venía una calma que no nacía de mí. Encontré voz donde no tenía. Estas aguas no pertenecen a hombre alguno, respondí, sino a aquel que las creó. Este momento es santo, no por mí sino por él. El líder rió, un eco frío entre hojas altas. Alzó su lanza tallada en madera oscura, la punta brillando con amenaza. Tu Dios no tiene poder aquí, dijo, aquí gobiernan los espíritus de nuestros abuelos, guardianes de estos ríos desde antes de los primeros hombres blancos. Supe que no era solo choque de personas, era un cruce de mundos. Dos visiones, dos reinos frente a frente sobre el espejo del Napo. Doña Amalia abrió los ojos, su serenidad me quebró. Pastor, termine lo que empezó. Dios está con nosotros. Entonces el aire cambió. Sin aviso una brisa descendió río arriba. No era viento común. Traía un aroma desconocido, flores que no crecen allí, incienso sin humo, algo como fragancia de cielo. Los guerreros lo percibieron. Vi desconcierto primero y respeto después. Continué, y del hijo, al inclinar a doña Amalia, la superficie del agua se encendió con un resplandor que no provenía del sol. Era luz desde dentro, miles de destellos como diamantes danzando bajo la lámina del río. El canto y el llanto se apagaron. Nadie se movió, ni los niños, ni los hombres pintados. Dije, y del Espíritu Santo, y la sumergí por completo. El Napo respondió con un rumor profundo, suave pero poderoso, como si una fuerza invisible ondulara sus entrañas. Cuando la levanté, su rostro brillaba. Cuando doña Amalia emergió, su semblante resplandecía con una luz suave, inconfundible. Sus arrugas parecían alisarse, sus ojos brillaban con un destello sobrenatural, y al abrir la boca, su voz sonó rejuvenecida, firme, como la de una mujer de 30 años. Gloria al Cordero de Dios, clamó con tal fuerza que su eco recorrió la selva. Gloria al Rey de Reyes. Lo que sucedió a continuación me robó el aliento. Los guerreros, que hasta hacía un momento nos apuntaban con lanzas tensas, comenzaron uno por uno a bajar sus armas. El líder, aquel hombre imponente con el collar de colmillos, soltó la lanza como si quemara sus manos. Se llevó las palmas al pecho y comenzó a temblar, no de miedo, sino de reverencia, de reconocimiento, y pronunció unas palabras que quedaron grabadas en mí para siempre. El Gran Espíritu murmuró en su lengua, que yo aún entendía milagrosamente. Es el mismo, aquel del que hablaban nuestros abuelos, el creador de todas las aguas. Se adelantó hasta la orilla, desarmado con las manos extendidas hacia el río que seguía brillando con aquella luz imposible. Los demás guerreros lo siguieron, ya sin ferocidad en el rostro, solo con una expresión ancestral de respeto. Me miró directamente.
Hombre de la cruz, dijo, nuestros ancestros contaban de él, el espíritu que camina sobre las aguas, el que formó el primer río y sopló vida en el primer hombre. Pensamos que era mito, pero aquí está. En mis brazos doña Amalia, todavía radiante, extendió las manos hacia ellos con ternura maternal. «Hijos», les habló, «vengan, él los está llamando a casa». Lo que siguió no lo aprendí en seminarios ni en manuales. El jefe tribal se acercó hasta el agua que aún destellaba. Sus hombres se quedaron en la orilla, expectantes. «¿Puedo entrar?», me preguntó, señalando el río. Yo iba a responder, pero fue doña Amalia quien habló primero. «Hijo, estas aguas pertenecen a Dios, y Dios no rechaza a nadie que viene con corazón sincero». En ese instante la atmósfera se cargó aún más. El Espíritu de Dios era tan tangible que parecía que el cielo entero se había inclinado sobre nosotros. El jefe me miró a los ojos. En su mirada había siglos de historia, tradición, lucha, pero también una sed profunda que solo Cristo sacia. «Me llamo Yacana», dijo. «En nuestra lengua significa estrella. Durante años he guiado a mi pueblo protegiendo la tierra de invasores. Pero hoy el Gran Espíritu me muestra que no todos los que vienen son enemigos». Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Sentí que veía al mismo Pablo cayendo en el camino a Damasco. «Yacana», le dije con la voz quebrada, «si tu corazón cree que Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero, el mismo Creador que tus ancestros conocían, entonces estas aguas te esperan». No necesité explicarle doctrina ni leerle pasajes. El Espíritu ya había hecho la obra. Yacana alzó los brazos al cielo y gritó en su idioma. Sus guerreros respondieron con un coro que hizo vibrar los árboles. No entendí las palabras, pero sí el corazón. Era rendición. Lo sumergí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua resplandeció tan fuerte que todos cerramos los ojos. Al salir su rostro estaba transformado. Las pinturas de guerra se habían borrado, lavadas por un agua que parecía purificadora más allá de lo natural. Sus ojos, antes fieros, ahora irradiaban la misma paz que vi en doña Amalia. «Es real», gritó, «el Gran Espíritu, el Creador, el que camina sobre las aguas, es real y está vivo». Y como si fuera un río desbordado, los demás guerreros comenzaron a acercarse, uno tras otro, atraídos no por palabras humanas, sino por la presencia misma de Dios que aún llenaba aquel lugar. Uno tras otro, los guerreros comenzaron a entrar al agua. Yo no los llamé, no los convencí, ni hubo necesidad de predicar un sermón. El testimonio de su líder, la atmósfera cargada de lo divino y la luz sobrenatural que aún danzaba en la superficie del río fueron suficientes. Durante las siguientes 2 horas, presenciamos un espectáculo que desafía toda lógica humana. Bautizamos a 19 hombres de aquella tribu desconocida, hombres que minutos antes habían aparecido como amenaza y ahora se rendían al Creador. Cada bautismo fue único. Algunos lloraban sin vergüenza, otros reían como niños, varios levantaban sus voces en cantos ancestrales que, mezclados con nuestros aleluya y gloria a Dios, llenaban la selva de un coro nunca antes escuchado. Nuestros hermanos que habían huido al inicio regresaron poco a poco, atraídos por los cantos de celebración que vibraban en el ambiente. Cuando terminamos, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo amazónico con dorados y púrpuras que parecían reflejar la gloria que habíamos presenciado. Los nuevos hermanos, guerreros hasta ese día, se sentaron junto a doña Amalia en la orilla, quien los trataba con la ternura de una abuela rodeada de nietos. Y entonces ocurrió algo que me conmovió profundamente. Yacana se acercó con algo en sus manos. Su collar de colmillos de jaguar. Era evidente que no se trataba de un simple adorno, sino de un símbolo espiritual y cultural de enorme valor en su pueblo. «Pastor», me dijo, «en nuestra tradición, cuando un guerrero reconoce a un espíritu más poderoso que todos los espíritus de la selva, entrega sus amuletos de poder. Ya no los necesito. Mi fuerza ahora viene del Gran Espíritu que camina sobre las aguas». Tomé aquel collar con manos temblorosas. No estaba recibiendo un objeto, sino el testimonio de siglos de tradiciones que ahora se rendían al Dios verdadero. Creí que el milagro había llegado a su clímax, pero el Señor tenía más preparado. Cuando ya nos disponíamos a volver al pueblo, Yacana me miró con seriedad. «Pastor, ¿cómo puedo llevar esta nueva vida a mi gente? Somos más de 200 familias que habitan en lugares que ningún mapa conoce. Han esperado generaciones por el regreso del Gran Espíritu. Hoy lo vimos con nuestros ojos, pero yo no sé cómo enseñarles lo que aprendí en estas aguas». En ese momento comprendí que Dios no había orquestado aquel encuentro solo para que fuéramos testigos. Él me había puesto allí como parte de un plan mucho mayor,
alcanzar a un pueblo que lo estaba buscando desde mucho antes de que el primer misionero pisara el Ecuador. Yacana, le respondí sintiendo claridad como si Dios mismo me hablara, si tu pueblo está preparado, yo estoy dispuesto a caminar contigo hasta donde sea necesario. El Señor no hace milagros para ocultarlos, sino para multiplicarlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó con la fuerza de un guerrero, pero con la gratitud de un hijo, y susurró, el Gran Espíritu sabía que necesitábamos un guía, y por eso te puso en nuestro camino. Regresamos esa noche a Francisco de Orellana. El cielo estaba oscuro, pero nuestros corazones brillaban más que las estrellas. Los hermanos no dejaban de dar testimonio de lo que habían visto. Doña Amalia, que había llegado con pasos cansados después de 2 horas de caminata, regresó con el vigor de una joven de 20 años. Esa noche, mientras los demás descansaban, yo no pude dormir, no por miedo, sino porque mi mente no lograba asimilar lo que había presenciado. Caminé por el patio de la iglesia mirando hacia la selva. Sentía que mi ministerio había cambiado para siempre, que acababa de comenzar una historia mucho más grande de lo que jamás había imaginado. 3 días después, mientras aún meditaba en todo lo ocurrido, Yacana regresó al pueblo. Esta vez no venía con pinturas de guerra ni adornos imponentes, sino con ropa sencilla, seguramente intercambiada con colonos de la región. Sin embargo, sus ojos mantenían ese brillo sobrenatural que había recibido en el río. Se acercó a mí con determinación. Pastor, dijo, hablé con los ancianos de mi pueblo. Ellos desean conocer al Gran Espíritu que camina sobre las aguas. Pero nuestro territorio está a 5 días de camino, por senderos que solo nosotros conocemos. ¿Vendrías conmigo? No lo voy a negar, hermano. El corazón me dio un vuelco. La sola idea de internarme 5 jornadas en selva virgen, hacia una comunidad que no aparecía en ningún mapa, me llenó de temor. Yo era un pastor de ciudad, acostumbrado a iglesias con techos y bancas, a congregaciones que llegaban en bus. La idea de evangelizar en medio de la Amazonía, sin electricidad ni comunicación, sin ninguna comodidad de la civilización, desafiaba todo lo que creía sobre ministerio, pero también sabía que cuando Dios abre una puerta sobrenatural, cerrarla por miedo es perder la oportunidad de vivir la mayor aventura de fe. Esa noche oré intensamente. Al amanecer le di mi respuesta. Yacana, si Dios nos unió en esas aguas, Él proveerá lo necesario para terminar lo que empezó. Iré contigo. El viaje fue tan desafiante como lo imaginaba, y aún más glorioso. Caminamos por senderos que parecían trazados por jaguares, rodeados de árboles milenarios cuya copa ocultaba el cielo. Dormimos en hamacas colgadas entre troncos gigantes y nos alimentamos de frutos que Yacana me enseñaba a reconocer. Cada noche, alrededor de una pequeña fogata, él relataba historias de su pueblo. Yo escuchaba, maravillado, entendiendo cómo Dios había preparado ese encuentro por generaciones. Pastor, me decía mientras el fuego iluminaba su rostro, nuestros abuelos más antiguos hablaban de este día, el día en que el Gran Espíritu volvería a caminar entre nosotros. Decían que vendría con poder sobre las aguas, que uniría tribus enemigas y traería paz. Esas palabras me estremecían, porque comprendía que no era coincidencia que todo hubiera comenzado durante un bautismo, símbolo de muerte al viejo hombre y nacimiento a una nueva vida en Cristo. Cuando finalmente llegamos a su comunidad, lo que vi superó cualquier expectativa. No era una aldea primitiva, sino un asentamiento próspero de más de 1000 personas. Sus casas tradicionales estaban organizadas con ingenio, tenían sistemas de cultivo avanzados y una estructura social que mostraba siglos de sabiduría ancestral. Pero lo que más me impactó fue el ambiente espiritual. Se respiraba expectación, como si todo el pueblo hubiera estado esperando aquel momento. Yacana me explicó que, desde su regreso del bautismo, toda la comunidad se había preparado con ayunos y ceremonias de purificación. Lo sorprendente fue descubrir que muchos de esos rituales eran semejantes a las prácticas de consagración descritas en el Antiguo Testamento. El jefe principal, un anciano de más de 90 años llamado Sumac, que en quechua significa hermoso, me recibió con palabras que jamás olvidaré. En nombre del Gran Espíritu, dijo a través de Yacana, que servía como traductor, hemos esperado 3 generaciones por tu llegada. Nuestros sueños nos anunciaron que vendrías desde donde nace el sol, que traerías agua de vida y nos enseñarías el nombre verdadero del Creador. Al escucharlo comprendí que estaba siendo parte de una historia mucho más grande que mi propia vida. Una historia escrita desde la eternidad, que ahora se desplegaba ante mis ojos en tiempo real. Durante los 15 días que permanecí en aquella comunidad,
viví la experiencia ministerial más intensa y transformadora de toda mi vida. Cada jornada me reunía bajo un árbol gigantesco que ellos consideraban sagrado, y desde allí compartía el Evangelio. No utilizaba un lenguaje complicado, sino parábolas y relatos que se conectaban de manera natural con su cosmovisión ancestral. Cuando les hablaba de Jesús caminando sobre las aguas, sus ojos se iluminaban porque resonaba con las leyendas que narraban del gran espíritu que dominaba los ríos. Cuando les compartía la resurrección de Cristo asentían, pues en sus tradiciones existían historias de vida después de la muerte. Cuando les expliqué que la salvación era un regalo por gracia, comprendieron de inmediato, ya que ellos también creían en un Espíritu Supremo que amaba incondicionalmente a sus hijos. Lo más asombroso fue ver cómo el Evangelio no destruía su cultura, sino que la purificaba y la elevaba. Sus cantos ancestrales se convirtieron en alabanzas al Dios verdadero. Sus ceremonias de gratitud por la cosecha se transformaron en cultos de acción de gracias. Su profundo respeto por la naturaleza encontró fundamento en el principio bíblico de la mayordomía de la creación. Al final de esas 2 semanas, 847 personas entregaron sus vidas a Cristo. Bautizamos a hombres, mujeres y niños en un río que ellos llamaban agua de vida eterna. Y cada bautismo estuvo acompañado de manifestaciones sobrenaturales semejantes a las que habíamos presenciado con Yacana y los guerreros. Pero quizás lo más impactante no fue la cantidad de conversiones, sino la autenticidad de cada una. No era emoción pasajera ni curiosidad por lo nuevo. Era un encuentro genuino con el Dios vivo, un hambre espiritual que llevaba generaciones acumulándose, esperando el momento exacto de revelación. Cuando llegó el día de partir, ya no era el mismo pastor que había llegado temeroso 15 días antes. Había visto la gloria de Dios manifestarse en formas que desbordaban mi teología occidental. Había sido testigo de conversiones tan profundas que me obligaban a replantear todo lo que creía saber sobre la evangelización. Comprendí que el Señor no necesita de nuestras estrategias sofisticadas ni de nuestros métodos pulidos. Él busca corazones disponibles, dispuestos a caminar hacia lo desconocido cuando Él abre una puerta sobrenatural. Al despedirme, el anciano Sumac me tomó de las manos con una fuerza sorprendente para su edad. A través de Yacana me dijo: «Pastor, hemos esperado 3 generaciones por este día, y hoy entendemos que nuestros sueños eran verdaderos. El Creador no nos olvidó». Sus palabras me atravesaron como fuego. No eran simples formalidades, sino la confirmación de que lo que había ocurrido en el río Napo y en esa comunidad era parte de un plan divino que trascendía mi entendimiento. Regresé a Francisco de Orellana con el corazón ardiendo. Ya no veía mi iglesia como una congregación pequeña de 60 miembros, sino como un centro de misiones llamado a llevar el Evangelio a lo profundo de la Amazonía. Sabía que Dios había confiado en nosotros una responsabilidad inmensa, cuidar de aquel avivamiento que recién comenzaba. Y así fue. Con el tiempo, lo que comenzó como un encuentro inesperado con guerreros pintados de guerra se convirtió en un movimiento evangelístico que cambiaría la historia de muchas comunidades amazónicas. Han pasado 6 años desde aquel inolvidable domingo en el río Napo, y hasta hoy sigo recibiendo noticias de lo que Dios continúa haciendo en esa comunidad y en muchas otras alrededor. Yacana, aquel guerrero transformado en las aguas, ahora es pastor principal de su pueblo. Bajo su liderazgo se han establecido más de 30 iglesias en comunidades cercanas, expandiendo la luz del Evangelio donde antes reinaban la incertidumbre y el temor. El anciano Sumac, antes de partir a la presencia del Señor el año pasado, envió un mensaje a través de comerciantes que navegan los ríos: «Dile al hombre del Gran Espíritu que cumplimos la promesa. Más de 5.000 almas han encontrado el camino a casa». Ese número me hizo estremecer. 5.000 vidas alcanzadas gracias a un encuentro que comenzó con 20 guerreros interrumpiendo un bautismo. Pero el impacto no quedó confinado a esas aldeas. La noticia se esparció por toda la región amazónica. Otras tribus comenzaron a enviarme mensajeros, pidiéndome que fuera a enseñarles sobre el Gran Espíritu que camina sobre las aguas. Mi pequeña iglesia de 60 personas en Francisco de Orellana se transformó en un centro de misiones que hoy coordina esfuerzos en más de 200 comunidades indígenas. Y en medio de todo, Dios siguió obrando en las vidas de quienes estuvieron ese primer día. Doña Amalia, la anciana quechua de fe inquebrantable, vivió 3 años más después de su bautismo, pero no fueron años ordinarios. Recuperó fuerzas como si tuviera décadas menos y se convirtió en una evangelista incansable entre las mujeres indígenas. Su testimonio de sanidad y vitalidad sobrenatural
Abrió puertas en comunidades a las que ningún pastor había podido entrar. Diego, el joven rescatado de las drogas, también fue instrumento del Señor. Aquel muchacho quebrado por la adicción se transformó en un líder. Hoy dirige un ministerio de rehabilitación que ha liberado a más de 300 jóvenes de la esclavitud de las drogas. Su historia, unida a lo que presenció en el río, se ha convertido en un arma poderosa para alcanzar a quienes se sienten sin esperanza. Pero quizá el testimonio más conmovedor sea el de hermana Lidia, la madre de Diego. Siempre repite con lágrimas en los ojos: Pastor Esteban, oré 8 años por la salvación de mi hijo, y Dios no solo me dio a mi hijo de vuelta, usó mi oración para abrir el camino de salvación para miles de personas que ni siquiera conocíamos. Esas palabras me enseñaron que cuando Dios responde, lo hace a una escala infinitamente más grande de lo que pedimos. Nos recuerda que sus planes siempre superan nuestra lógica y expectativas. Aprendí también que la selva, que para mí representaba peligro y desconocimiento, era en realidad un terreno preparado por generaciones de fe ancestral. Esos pueblos no estaban perdidos en la oscuridad como a veces se piensa. Estaban esperando, con expectación transmitida de padres a hijos, el día en que el Creador se manifestara con poder. Ese domingo que comenzó con temor me reveló que Dios puede tomar lo que parece una amenaza y convertirlo en el inicio de un avivamiento, que Él puede usar guerreros pintados de guerra para levantar pastores y convertir lanzas en manos alzadas en adoración. El collar de colmillos de jaguar que Yacana me entregó aquel día aún cuelga en mi oficina pastoral. No lo veo como trofeo, sino como recordatorio de que cuando nos rendimos por completo a los propósitos divinos, Dios puede usarnos para tocar territorios espirituales que jamás imaginamos. Cada vez que contemplo aquel collar de colmillos de jaguar, recuerdo las palabras que Yacana me dijo al despedirnos después de mi primera visita a su comunidad. Pastor Esteban, usted vino creyendo que nos enseñaría sobre Dios, pero en realidad Dios lo trajo para mostrarnos a usted y a nosotros que Él es mucho más grande de lo que imaginamos. Esa frase cambió mi manera de ver la fe para siempre. Comprendí que cada encuentro divino es un camino de doble dirección, así como nosotros llevamos el Evangelio. También recibimos revelación y transformación a través de la fe sencilla de aquellos a quienes servimos. Me di cuenta de que en ocasiones no son ellos los que más necesitan ser evangelizados, sino nosotros con nuestra mente limitada por métodos y estructuras humanas. Durante estos años el Señor me enseñó que su poder no depende de edificios, programas ni tecnologías. Puede manifestarse en una humilde iglesia de techo de zinc en Quito o en un río amazónico donde las aguas se iluminan como diamantes. Él no necesita escenarios perfectos, busca corazones dispuestos. Recuerdo claramente mi primer pensamiento cuando los guerreros aparecieron aquel día. Este es el fin. Nuestro ministerio ha terminado, tal vez también nuestra vida. Jamás imaginé que en realidad estaba presenciando el inicio de uno de los movimientos evangelísticos más poderosos de la historia del Ecuador moderno. Dios me mostró que lo que parece amenaza puede convertirse en la semilla de un avivamiento. También aprendí que el evangelio auténtico no destruye culturas. Las redime, no arrasa con las tradiciones ancestrales, sino que las purifica y las dirige hacia su propósito original en Dios. Lo vi con mis propios ojos. Cantos que antes se ofrecían a espíritus de la selva se transformaron en himnos de adoración al Creador. Ceremonias antiguas se convirtieron en expresiones de gratitud al Dios verdadero. Costumbres de respeto a la tierra se alinearon con la enseñanza bíblica de la mayordomía. El mismo Dios que se reveló a Abraham en Mesopotamia, a Moisés en Egipto y a Pablo en el camino a Damasco, ya se había estado revelando a esos pueblos amazónicos a través de generaciones. Ellos no estaban tan lejos de la verdad como yo pensaba. Más bien estaban esperando con fe heredada transmitida de abuelo a nieto, que un día el Gran Espíritu se manifestaría con poder sobre las aguas. Ese entendimiento me quebrantó. Me enseñó a verlos no como destinatarios de una misión, sino como compañeros de una fe antigua que Dios estaba completando con la revelación de Jesucristo. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que el Señor no me eligió por ser el más preparado, ni el más valiente ni el más sabio. Me eligió porque estaba dispuesto. Yo era un pastor urbano, con miedo a la selva, sin conocimientos de lenguas indígenas ni experiencia intercultural. Sin embargo, no solté a doña Amalia aunque tuviera guerreros apuntándome con lanzas. Y Dios usó esa obediencia sencilla para desatar un avivamiento que sigue impactando miles de vidas. Por eso, cada vez que comparto este testimonio, lo hago con la convicción de que Dios no busca perfección en sus siervos. Busca disponibilidad. Quiere corazones que, aunque tiemblen de miedo, digan sí cuando Él abre una puerta sobrenatural.
Y estoy convencido de algo más. Así como Dios me sorprendió en el Napo, también tiene preparado un encuentro sobrenatural para cada creyente que decide obedecer, aunque no entienda del todo el camino que debe recorrer. Hermano, mientras repaso todo lo vivido, me doy cuenta de que aquel día en el Napo no fue un evento aislado, sino el inicio de una lección que Dios sigue enseñándome hasta hoy. Él me mostró que cuando coloca a sus hijos en situaciones que parecen imposibles, no es para destruirnos, sino para manifestar su gloria de manera innegable. Recuerdo con claridad el instante en que escuché los primeros silbidos de los guerreros escondidos en la selva. Mi reacción inmediata fue el miedo. Pensé en terminar rápido el bautismo y correr al pueblo con la congregación. Esa habría sido la opción más lógica, la más segura. Pero algo en mi espíritu me detuvo. Vi a doña Amalia, con 78 años a cuestas, después de caminar horas bajo el sol, con sus pies heridos esperando toda una vida para bajar a las aguas. Y entendí que rendirme al temor sería robarle el milagro que había anhelado. Ese fue el punto de quiebre. Si me hubiera dejado dominar por la lógica, habría perdido la oportunidad de presenciar el mayor milagro de mi ministerio. Miles de almas seguirían sin conocer a Cristo en comunidades escondidas. Aprendí que la obediencia, aunque parezca insensata, abre las puertas de lo imposible. Cuando Dios nos coloca frente a situaciones que desafían nuestra experiencia, cuando las circunstancias parecen demasiado grandes para nuestra fe, ahí es donde se revelan los milagros más extraordinarios. En esos momentos no hay que huir, sino permanecer firmes, confiando en que Él tiene un propósito. El collar de colmillos de jaguar que Yacana me entregó sigue colgado en mi oficina pastoral. No lo exhibo como trofeo, sino como recordatorio constante de esta verdad. Cuando nos rendimos por completo al plan divino, el Señor nos usa para tocar territorios que nunca soñamos alcanzar. Cada vez que lo contemplo, escucho en mi memoria las palabras de Yacana. Usted vino pensando que nos enseñaría, pero Dios lo trajo para mostrarle que Él es mucho más grande de lo que cualquiera imagina. Esa frase no solo cambió mi teología, también transformó mi vida. Comprendí que cada encuentro sobrenatural es también una oportunidad de ser evangelizados nosotros mismos, de recordar que la fe no es teoría, sino vida real, manifestación tangible del Dios que aún camina sobre las aguas. Por eso, hermano, mientras comparto este testimonio contigo, siento la misma presencia del Espíritu Santo que nos envolvió aquel día en el río. Y creo firmemente que no estás escuchando esta historia por casualidad. Quizá hoy te encuentres en tu propio río Napo, un momento de incertidumbre, de amenazas, de circunstancias que parecen insuperables. Tal vez los guerreros que enfrentas no llevan lanzas, pero sí problemas, enfermedades, deudas, conflictos o temores que te rodean como un ejército. Quiero recordarte algo, el mismo Dios que convirtió un bautismo interrumpido en un avivamiento que alcanzó miles de vidas, es el mismo que está contigo en tu situación. Él ve lo que tú no alcanzas a ver. Tiene planes que superan lo que imaginas. Puede usar lo que hoy parece tu mayor problema como la puerta hacia tu mayor bendición. Así como doña Amalia me susurró aquel día, «Pastor, termine lo que empezó. Dios está con nosotros». Esas palabras también son para ti. Sea cual sea la lucha que enfrentes, no abandones a mitad de camino. Confía en que Dios está obrando y que al final, su gloria se manifestará de una manera que cambiará no solo tu vida, sino también la de muchos alrededor tuyo. El bautismo que empezó envuelto en temor, terminó como la mayor manifestación de poder divino que he visto en mi vida. Y así será contigo, hermano. Aquello que hoy parece rodeado de miedo, confusión o dolor, puede convertirse en el escenario del milagro que has esperado por años. Si este testimonio ha tocado tu corazón, no lo guardes en silencio. Compártelo, cuéntaselo a alguien que necesite recordar que nuestro Dios sigue siendo todopoderoso, porque así como lo que sucedió en el río Napo se multiplicó hasta alcanzar miles de vidas, tu obediencia al compartir puede ser el instrumento que Él use para tocar corazones que hoy claman en secreto por esperanza. Y si en este momento enfrentas una situación donde necesitas un milagro, quiero levantar una oración por ti. Padre Celestial, el mismo que se manifestó con poder en las aguas del Napo, te pido que ahora toques la vida de quien escucha este testimonio, que así como transformaste guerreros en evangelistas y convertiste un instante de terror en un momento de gloria, transformes también sus circunstancias, que vea tu mano obrando a su favor, que experimente milagros que solo tú puedes hacer y que su testimonio sea luz e inspiración para muchos más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, quiero que te quedes con esta convicción. Dios aún no ha terminado de escribir tu historia. Quizá pienses que lo mejor ya pasó
o que el peso de la vida ha borrado tus oportunidades. Pero no es así. Los capítulos más gloriosos de tu vida pueden estar aguardando justo al otro lado de las batallas que hoy enfrentas. Él no busca a los más valientes ni a los más sabios, busca a quienes estén dispuestos. Así me encontró a mí, un pastor urbano, temeroso de la selva, sin experiencia intercultural ni conocimiento de lenguas indígenas. Lo único que hice fue obedecer y terminar un bautismo, aun cuando lanzas estaban apuntándome. Y Dios usó esa simple obediencia para escribir una historia que sigue transformando vidas. Por eso quiero animarte, no elijas la comodidad sobre la obediencia, ni el miedo sobre la fe. Cuando Dios está preparando un milagro, casi siempre lo hace a través de situaciones que parecen imposibles. Ese fue el inicio de todo lo que te he contado. Y será también el inicio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Recuerda que doña Amalia, con 80 años y los pies heridos, pudo haber dicho no puedo más. Sin embargo, sus palabras fueron distintas. Pastor, termine lo que empezó. Dios está con nosotros. Gracias a esa fe sencilla, un pueblo entero conoció a Cristo. Esa misma voz resuena hoy para ti. Termina lo que comenzaste. Dios está contigo. No importa si enfrentas un diagnóstico, una deuda, un conflicto familiar o una batalla interna que parece imposible. El Señor es especialista en tomar escenarios adversos y transformarlos en testimonios de gloria. Mira tu vida como un río en movimiento. Puede parecer agitado, turbulento, incluso peligroso. Pero si lo entregas al Creador, Él hará que esas aguas se conviertan en el escenario de un milagro, así como lo hizo en el Napo, donde un grupo de guerreros pasó de ser amenaza a convertirse en evangelistas de fuego. Así también puede hacerlo contigo. El milagro que esperas puede estar más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas permanecer, confiar y obedecer. Hermano, mientras llegamos al final de este testimonio, quiero dejar en tu corazón una certeza. El Dios que transformó aquel encuentro en el río Napo es el mismo que hoy sigue obrando en tu vida. Él no cambia. Su poder no se limita a un tiempo ni a un lugar específico. Así como se manifestó entre árboles milenarios y aguas cristalinas, también puede hacerlo en medio de tu hogar, en tu trabajo, en tus luchas más íntimas. A veces pensamos que para ver milagros necesitamos escenarios perfectos, pero la verdad es que Dios se especializa en manifestar su gloria en lo improbable. Aquel domingo comenzó con un simple bautismo y terminó con un movimiento que alcanzó miles de almas. De la misma manera, lo que parece pequeño en tu vida puede ser la semilla de algo inmenso que Él quiere desarrollar. No ignores las oportunidades que el Señor pone frente a ti, aunque parezcan insignificantes o demasiado arriesgadas. Cuando Él abre una puerta sobrenatural, nuestra tarea es cruzarla en fe. Yo lo hice temblando sin entender, pero obedecí. Y esa obediencia, aunque frágil, desató un río de bendiciones que aún corre. Hoy, cada vez que escucho las noticias de lo que Dios sigue haciendo en esas comunidades, recuerdo que el milagro no comenzó con los guerreros apareciendo, sino con una anciana de 78 años que dijo, no tengo miedo, si Dios me llama, que me lleve bautizada. Su valentía encendió la chispa de algo eterno. Quizá tú también estés frente a tu propio río, con circunstancias que amenazan con detenerte. Mi consejo es simple, no te rindas, no elijas huir, quédate, confía, y permite que Dios complete lo que comenzó en ti. El mismo Espíritu que iluminó las aguas del Napo está contigo ahora mismo, listo para obrar. Quiero que guardes esto en tu corazón. Tu testimonio puede convertirse en la llave que abra la fe en otros. Así como aquel día el bautismo de doña Amalia abrió el camino para que guerreros enteros se entregaran a Cristo, lo que Dios haga contigo puede ser la respuesta que muchos esperan. Por eso, no menosprecies lo que estás viviendo. Aunque parezca pequeño, aunque te dé miedo, aunque no lo entiendas, si está en las manos de Dios, Él lo usará para mostrar su poder. Yo era un pastor común, sin preparación especial para enfrentar lo que ocurrió. Pero aprendí que lo extraordinario de Dios no depende de lo extraordinario de nosotros, sino de su gracia, y esa misma gracia está disponible para ti. Mientras cierro este relato, oro para que lo que escuchaste no sea solo una historia más, sino una invitación personal a creer que el Creador aún obra milagros en nuestro tiempo, que te atrevas a confiar en Él incluso cuando todo parezca en contra. Hermano, los milagros no quedaron en las páginas de la Biblia ni en los recuerdos de los primeros creyentes. Siguen vivos, siguen ocurriendo, y tu historia puede ser la próxima que inspire a otros a confiar en Dios. El día que cargaba a doña Amalia en mis brazos, rodeado de guerreros con lanzas,
Nunca imaginé que estaba comenzando la aventura más grande de mi vida. Hoy sé que lo mismo puede ocurrir contigo. Lo que hoy parece tu mayor temor puede ser el inicio del capítulo más glorioso de tu caminar con Cristo. Que el Dios del río Napo sea también el Dios de tus aguas, que su luz brille en tus noches más oscuras y que su poder se manifieste en tu vida de maneras que nunca olvidarás. Amén.